No. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día a todos. Les aviso, voy apagando la cámara porque tengo inestable el internet, entonces termino de emitir todo y veo si la voy prendiendo de acuerdo a la señal. Bien, buenos días a todos. Este es Buenos un días. de consulta para todas las dudas que ustedes tengan sobre el informe en el proceso que estamos hasta ahora, es decir, ya sean dudas de las correcciones de la introducción, ya sean dudas de lo que están escribiendo ahora y quieran consultar. Algunos ya fueron consultando por correo, está muy bien, porque yo el correo lo veo antes que nos vemos en el Zoom y ya voy contestando. Así que, como van a ser del trabajo personal de cada uno, ustedes me van diciendo qué dudas tienen. Mejor si usen la opción de levantar la mano, que está abajo en las reacciones, así nos enciman para hablar nada más. Así que, cualquier consulta que tengan, la vemos, yo puedo abrir el archivo de las introducciones para ver si tienen alguna duda, y si quieren mostrar o consultar algo del desarrollo, también se puede hacer. Todas las dudas son válidas. Bien, ¿quién quiere empezar preguntando? Sí, adelante, Rodrigo. Profe, yo tengo una duda acerca de la introducción. Pues, en su clase anterior, cuando nos dio el informe, digamos, nos dijo que en la introducción teníamos que escribir infinitivo. Los objetivos, y sí. bueno, y usted me corrige en la introducción. Y usted me corrige en la introducción porque entonces desarrollando no sería infinitivo. No, eso es un gerundio. Ah, bueno. Ah, esa era mi duda nada más. El infinitivo es ar, er, ir. Pero a ver, yo acá, Altamirano, yo abrí la introducción y no corregí los objetivos. Y acá, por lo menos la que yo tengo, espero que sea esta, identificar los procedimientos, conceptualizar, caracterizar, eso está todo bien. El que corregí arriba es, se van a desarrollar por desarrollarán. Pero eso no tiene que ver con el infinitivo, sino que nosotros hablamos usando el se va a, voy a, y es bastante informal porque es propio de la oralidad. Es mejor usar el futuro correcto, que es desarrollar, desarrollarán, sin el voy a. Eso es una cuestión de la formalidad, no del objetivo. La parte de objetivo estaba bien. Y sí, lo que vos decís es cierto. Ando, endo, no son infinitivos. Ese no hay que usar. Ah, esa era mi duda, profe. Gracias. Bien, sí, Diego. Profe, yo tenía una duda en cuanto al desarrollo. Sí.
¿De qué manera teníamos que relacionar lo que hicimos en la práctica con lo que dimos en la virtualidad? Bien, hay varias formas de hacer eso, depende de cómo ustedes vayan encarando y cómo haya sido la experiencia. Por ejemplo, ustedes pueden empezar por el orden cronológico, es decir, antes de la clase presencial, virtualmente hicimos esto, 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 esto. Es decir, se desarrolló esta teoría, esto se explicó por Zoom, esto se explicó mediante la bibliografía, etc. Esa es una forma. Después, en la clase práctica, el ejercicio resultó de tal manera, y ahí hacen el análisis, gracias a la explicación previa de la clase virtual, se tenía el conocimiento de cómo hacerlo, gracias a las indicaciones del aula virtual de practicar este ejercicio, fue más sencillo resolverlo, o al contrario, debido a que era la primera vez que se realizaba en presencia del docente, se comprendió que en las clases virtuales no se estaba entendiendo el ejercicio, no se lograban observar todos los detalles, por lo tanto no resultó favorable, no resultó eficiente el ejercicio. Esa es una forma, contar primero lo virtual, que fue lo que vivieron primero, después lo presencial y ahí analizar cómo pasó, cómo no. Y la otra forma es hacer a la inversa, es decir, en el momento en que se llegó al ejercicio, cómo resultó el ejercicio, y decir, esto es consecuencia de, y ahí retroceder a la clase virtual. Yo puedo hablar primero de lo virtual, después de lo presencial, que fue el orden cronológico, o puedo decir que lo presencial es consecuencia de lo virtual. Este ejercicio no resultó porque no tuvimos las clases, en las clases virtuales no se comprendió, no se sacaron estas dudas, no se aclaró tal punto, no se indicó esto previamente, o no se podía indicar porque hay ejercicio, hay cosas que virtualmente... Nosotros la primera semana los profes se presentaron nomás, o sea, no dimos nada teórico. O sea, Pero fue solo que... no hace falta detallar todo, ustedes recuperan el dato, o sea, si esa semana no dieron teórico, no usan la información de esa semana. Ustedes recuperan la información, a lo mejor es solamente de la semana anterior, la parte virtual. Y eso es suficiente, que le haya servido al efecto de lo que pasó en la parte presencial. Ustedes recuperan los datos que necesitan. Ahora, si no dieron nada las 3 semanas previas y llegaron de golpe a la clase presencial, bueno, ahí sí aclare, ante la falta de explicaciones virtuales previas, no se pudo desarrollar o no se comprendió o era mucha la incertidumbre y muchas las dudas de los estudiantes en el momento presencial. Bueno, de las dos formas se puede escribir. En un caso va a ser causa-consecuencia, y en el otro caso va a ser primero lo presencial y las causas de la virtualidad. En cualquiera de los dos casos ustedes seleccionan qué información quieren dar, es decir, si quieren describir todo el proceso, porque en todo el proceso vieron cosas que les afectó, si quieren priorizar aquellas cosas que les costaron, aquellas cosas que salieron, si observan que en la parte presencial a lo mejor hay algunas cosas que fueron superfluas, es decir, que no sumaron, no aportaron, bueno, ustedes eligen, porque justamente ese es el informe, ustedes están dando su perspectiva de qué pasó. Y si vieron que en la clase virtual muchas cosas que se dieron no aportaron, bueno, dicen por qué. Y si vieron que, por ejemplo, si no tuvieron alguna clase por feriado, pero no les importó esa clase que no tuvieron por el feriado virtual, porque finalmente el ejercicio salió bien, no hace falta que lo mencionen. Ahora, si vieron que ninguna de las clases les ayudó a llegar al resultado del ejercicio, ahí sí hacen la aclaración. Esto va a depender de lo que ustedes observaron en el proceso. Profe, Sí, le hago otra consulta. sí. El orden en el cual escribamos lo que iría en el desarrollo podría ser de la siguiente manera: ir primero por una cátedra, por ejemplo gimnasia, y contar todo lo que hicimos en las 2 semanas, después pasar a natación, lo que hicimos las 2 semanas, y lo mismo con atletismo, o tenemos que explayar todo lo que vamos a escribir, pero primero todo lo de una semana, incluyendo los 3 deportes, y después pasar a la segunda semana, incluyendo los 3 deportes nuevamente.
Bien, Esa es las la dos, duda del... sí, de las dos formas pueden hacer. Ustedes hagan de la forma que dijeron que iban a hacer la introducción. Es decir, si la introducción hablaron, pero no quiero se corte. Si en la introducción hablaron de las materias gimnasia, atletismo y natación, entonces en el desarrollo hablen de gimnasia completo, atletismo y natación. Si ustedes mencionaron la semana presencial tanto y la semana presencial tanto, tal fecha, con tal burbuja, porque yo leí las dos cosas y fueron haciendo, en las introducciones fueron ordenando la información, cada grupo de manera distinta, y está bien. Entonces, si hablaron de las semanas, sigan el orden de las semanas. Si ustedes en su introducción decidieron ordenar por espacio, está perfecto, lo pueden hacer por espacio, pueden desarrollar todo gimnasia en las 2 semanas, toda natación, todo atletismo, o en el orden que lo colocaron. Está bien, está perfecto, las dos formas está perfecto. Y si ustedes a lo mejor van escribiendo y se dan cuenta, por ejemplo, van escribiendo por semanas, y se dan cuenta que por semanas les cuesta más, y hubiera sido más fácil escribir por deporte, y vuelven atrás y cambian la introducción, no hay problema. Si la introducción dice que van a hablar por semanas y a ustedes les resultó más fácil el desarrollo por materia, cambian. Donde dicen por materia, dicen, por semana dice, desarrollaremos primero gimnasia, después atletismo y después natación. Sí, eso se puede hacer, ¿está bien? Bien, Leandro. A ver si... Sí, y por ahí mi duda va más a lo personal, no sé si mis compañeros estarán en lo mismo. Personalmente es sobre gimnasia. Yo en gimnasia, todo lo que tengo, porque consulté con mis apuntes antes de empezar a formular el informe, y yo tengo apuntado todas cosas teóricas, por ejemplo, qué sé yo, el origen de los Juegos Olímpicos, de gimnasia y cosas así, pero no tengo nada apuntado, más allá obviamente de las notas que tomé luego de las presenciales, no tengo nada apuntado sobre lo práctico. Y pensando en el recuento de la última clase presencial, que trabajamos el rol en C, y bueno, ahí entra mi duda, que el teórico del cursado, desde que empezamos, desde que ya estaban los 40 varones y las 40 chicas que ingresaban, yo no tengo nada anotado sobre el rol en C, tendría que volver a consultar clases de última. Pero sí tengo muchos apuntes sobre el rol en C, sobre lo que vimos en el ingreso. No sé si tendría que nombrarlo en alguna parte o no. Bien, a ver, escuchando eso, ¿qué yo esperaría encontrarme en el informe? Yo esperaría encontrar en el informe, primero que nada, no quiere decir, yo digo primero que no quiere decir que tenga que ser en este orden. Me refiero a que lo más relevante. Si cuando vos fuiste a hacer la parte de rol en C, resultó bien o no. Porque en el caso de que haya resultado bien, es decir, que con solo la explicación de la clase presencial, ustedes, los integrantes del grupo, lo pudieron hacer, quiere decir que es mucho más relevante la explicación presencial que una explicación teórica del libro, por ejemplo. Entonces, ese sería un comentario, en el caso de que haya sido efectivo. Bien, valoran la clase presencial fue mucho más efectiva para aprender, realizar y concretarlo bien. Ahora, en el caso de que no haya salido el ejercicio, piensen si en todas las clases previas quizás no hubiera sido más eficiente, y estoy por tirar un ejemplo, haber explicado, haber mostrado con un video cómo se hacía, haber estudiado la mecánica del movimiento antes, de manera que ustedes lo pudieran practicar, y después ir y hacerlo en la clase presencial. Es decir, si virtualmente en lugar de dar la historia de los Juegos Olímpicos, hubieran dado una teoría del rol en C. Si eso hubiera servido más. Ahí va a estar la observación de ustedes. Si ustedes ven que sale, entonces quiere decir que el análisis de ustedes va a ser valorar más la parte presencial, que presencialmente sale bien. Porque por supuesto que no es irrelevante dar Juegos Olímpicos, es decir, toda la parte teórica sí sirve. Lo importante es saber si esto los lleva a ustedes a realizar bien el ejercicio o no. Y si el ejercicio no salió, entonces quizás hubiera sido bueno reforzar eso antes de llegar al momento y hacer solamente el ejercicio. Otra opción sería que el ejercicio quizás no sale, pero ustedes ya tienen todas las indicaciones presencial
para practicarla todas las semanas siguientes hasta volver a verlos presencial, que también sería muy válido. Entonces se estudia la parte teórica y las clases prácticas se concentran de tal manera. Todas esas opciones son válidas, ustedes de acuerdo a cómo se observaron. Es más, inclusive no quiere decir que el informe te va a decir una sola de estas 3 cosas que mencioné yo, porque ustedes son 4 integrantes, entonces, o 2 o 3, cada uno pudo haber tenido una mirada distinta, y las 3 y las 4 miradas son válidas. Por lo tanto, ustedes ven que tanto esa parte teórica, que no era relativa quizás al ejercicio después, ¿funcionó o no funcionó? Eso es lo que yo voy a leer, lo que a mí me interesa ver. Claro. Y, o sea, volviendo a mi pregunta, entonces, no es necesario que yo ponga, por ejemplo, o sea, voy a hablar desde mi ejemplo, no tengo ni idea de mis compañeros. A mí ya me salía el rol en C antes de ingresar, pero no es, o sea, por ahí, por ese detalle, me cuesta decir si me ayudó o no me ayudaron las clases, porque yo no tenía. Bien, a ver, no hay problema con decir que a uno ya le sale de antes. No está mal, porque ustedes están informando, acá no estamos valorando argumentativamente, ustedes están informando, si a ustedes ya les salía, está perfecto. Porque justamente quiere decir, si ustedes, fíjense esta mirada, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, así solamente informando sin estar en plano crítico. Si a ustedes ya les sale, quiere decir que se está priorizando contenidos importantes, porque nos está llevando al alumno, que se sabe que está en una situación virtual, a realizar ejercicios que no puede. Entonces, a mí me parece muy valioso decir, los alumnos ya tienen este contenido, ya saben, porque vamos a ajustar sobre eso, ¿no? No los vamos a tirar a la pileta a hundirse de algo que no son capaces de hacer. Entonces, no me parece menor decir eso, que ya lo saben. Me parece que está muy bien porque estamos informando la situación en la que estamos. Así que está bien, ustedes pueden decirlo. Y acuérdense que si a uno del grupo le sale, pero a los otros no, hay que aclararlo. Hay que aclararlo, eso está perfecto, que se aclare. Pero no tengan Eso miedo le de iba a decir lo preguntar. que ustedes ya saben y no saben, y que les cueste y que no les cuesta. Eso no tengan miedo de decirlo. Sí, Juan. O sea, hay que explicarlo siempre desde una mirada general, no poniéndose en decir, a mí, por ejemplo, el alumno tal, no me sale, o siempre desde una mirada general, como por ejemplo decir, a algunos chicos les costó, otros ya tenían implementada la técnica, así. Sí, es así como vos decís, están expresados de forma distinta. Más que general, en realidad, vos querés decir formal. Es decir, en lugar de decir a fulano a mí no me sale, es decir, a algunos estudiantes pueden realizarlo, Claro. es lo mismo, pero dicho con formalidad y con objetividad. Entonces, no es una cuestión de general, porque general sería englobar que a los 4 les salió de forma distinta, pero voy a decir una sola cosa. No, yo separo lo que le pasó a cada uno, pero no pierdo la objetividad ni el lenguaje formal. Así como decís, algunos alumnos, otros no, ciertos estudiantes. Profe, Sí, lo que sea no sé si ya preguntaron eso, porque como entré un ratito más tarde a la clase. Veo que usted dice que también tenemos que llevar en cuenta la parte de las bibliografías. Y en algunas cosas, por ahí en lo que sea natación o atletismo, tenemos bibliografías que nos dieron, pero aparte tenemos los Power. ¿Y cómo hacemos, o cómo tenemos que nombrar o citar, por ejemplo, si en lo que sea en la parte de bibliografía, si tenemos que citar por ahí cosas textuales que dicen en las bibliografías? ¿O cómo va eso? les dejo un ejemplo en el chat. Ustedes quieren citar textualmente. Eso igual está en el material que dice formato para la impresión de trabajos académicos. Ajá, sí. No
la manera, la forma de citar, porque eso sí, como dice, nos mandó de la forma en la que se cita a la hora de colocar en un informe, sino que si nosotros por ahí nombramos algún autor, o por ejemplo decimos que en la clase se dio, se trató alguna técnica, alguna forma, o algún ejercicio, algo que cuenta algún autor, nosotros tenemos que citar ese texto donde el autor nombra o dice cómo se realiza la actividad, o solo podemos nombrarle a ellos. Pueden hacer, al libro es y a decir, ellos. pueden hacer las dos cosas. Si ustedes ven que es relevante citar, incluyen la cita. Ahora, si ustedes solamente nombran el autor, puede hacerlo, siempre aclara entre paréntesis el año del libro que publicó. Nada más tienen que nombrar. Y pueden nombrar entre paréntesis, es decir, escriben la oración, por ejemplo, ya que dijeron, el rol en C se escribe así nomás como suena, en C, con C de mayúscula. Tiene como característica, yo voy a dejar un ejemplo, característica, puede ser según, y bueno, voy a Framer, 2006. Este es un ejemplo, ponen, tal ejercicio tiene como característica según el autor, entre paréntesis el año, o pueden decir distintiva la necesidad de, bueno. O pueden decir de esta manera. Escriben la oración y para hacer referencia a que eso está dado, es decir, que ese concepto, que esa técnica, que esa característica lo menciona un libro, escriben entre paréntesis CF, que significa confróntese, que vendría a ser busquen esta información acá. Framer, el autor, inventó un nombre, desconozco, y el año, coma o punto y coma y el año. Y de esa manera ustedes dicen que ese autor, de ese libro ustedes sacaron esa información sin necesidad de citar textualmente. Todas esas formas son válidas. Citar textualmente, nombrar al autor en la oración o colocarlo entre paréntesis. Si tienen este formato, está bien, las tres formas. Bien, para contrastar el material bibliográfico con lo dado en lo presencial es esto. Es decir, ustedes dicen que, porque lo primero que usted, perdón que se apague la cámara, pero está lloviendo y no quiero que se corte la señal. Si ustedes dicen en el informe qué ejercicio van a hacer, lo primero que me van a tener que informar es de qué se trata el ejercicio. Porque ustedes hablan de rol en C, pero desconozco el rol en C. Entonces, cuando ustedes definen qué es el rol en C, lo van a tener que definir con términos técnicos o cualquier otro ejercicio que hayan hecho. Y si eso a ustedes les dieron según material bibliográfico, lo escriben acá, así como está acá. Entonces van a poner, el rol en C es, acá va ahí la definición, esperen que, definición, y como ya les dije, pueden poner según y el autor, o pueden escribir la oración, la definición, y entre paréntesis, confróntese, autor, año. Así se incluye la bibliografía en el informe. La otra forma es con una cita textual, que esa es más evidente. Pueden escribir en una parte del informe, el ejercicio se logró satisfactoriamente gracias a que se recordó lo que decía el material bibliográfico de natación, tal cosa. Entonces ustedes, como habían leído y como ya sabían, pudieron hacerlo bien. Esa es otra forma de contrastar la bibliografía. Profe. Sí, ya voy. Escribo este ejemplo satisfactoriamente gracias
a lo leído en la bibliografía. Sí, ahí está. Sí, Gabriela. Que en cuanto al desarrollo, ¿cuál sería, o sea, el máximo sería 6 carillas? Voy a revisar, se no puede- me quiero contradecir con la consigna, voy a buscar la consigna. Voy a decir en cuánta extensión. Sí, Ah, bueno. ¿Dónde dejé la- ¿Pues es esta? No. No tengo el número. Bien. En la consigna, porque quería leer de acuerdo a la consigna porque ya me habían preguntado esto por correo. En la consigna dice mínimo 3 carillas el desarrollo, máximo 6. Sin embargo, yo sé que algunas ya me estuvieron preguntando, es decir, además de las 3 carillas del desarrollo, tenemos una carilla de introducción, una carilla de carátula, una de conclusión, una de bibliografía. Es decir, el mínimo llegaría a 6, el total, y el máximo tendría que llegar a 9 o 10. Ya me estuvieron preguntando algunos si tenía el desarrollo de 7 hojas, si estaba bien. Está bien, sí, es decir, si ustedes extienden el informe, si tiene 10, 12 hojas, no se preocupen, recuerden que una hoja es bibliografía, una hoja es portada, es decir, el contenido no va a ser tan extensivo. No se preocupen, el problema está si tiene 15 hojas solo el desarrollo, ahí ya sería muy extenso. Si llegan a 20 hojas, está muy largo, pero ya le digo, entre 9 y 20 hay mucha diferencia. Si se pasan por una, no hay problema. ¿Saben por qué no hay problema? Porque el interlineado tiene que ser de 1,5. Entonces, quizás con las 3 materias lleguen muy fácilmente al mínimo de 6. Y otra cosa que alguien me preguntó por correo, el tema de las imágenes. Todo lo que ustedes incluyan como imagen no cuenta como carilla. Es decir, si ustedes agregan 2 imágenes por hoja y el trabajo le da 20 hojas, pero si yo saco todas las imágenes le da 4, entonces no alcanza la extensión mínima. No es que por imágenes, si ustedes ven que está quedando muy largo el texto, saquen imágenes, porque las imágenes no suman a la extensión, no rellenen con imágenes los textos. Así que si escribieron y se pasaron de las 6 carillas al desarrollo, no pasa nada. Yo leo igual, no hay ningún problema.
Y si tienen imágenes y se está extendiendo mucho el total, bueno, quiten algunas, porque las imágenes no son obligatorias. Pero no se preocupen, el tema de la extensión siempre es para orientarles cuando un trabajo está completo. Es decir, yo no miro más la cantidad de páginas que el contenido. Yo me doy cuenta de que falta cuando leyendo, bueno, quedó incompleto. No es por la extensión, es porque quedó incompleto el contenido. Bien. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? ¿Esta clase la va a subir hoy a la tarde o no? Sí, la subo ahora cuando se termine de convertir, la subo. Profe, Sí. en cuanto a la introducción, Ajá. usted ya ha corregido que nos faltaba más la parte de objetivos, si mal no recuerdo. Y, o sea, nosotros habíamos puesto los objetivos, pero por ahí no se entendía claro, digamos, ¿será eso que hicimos mal o qué, a qué se refería? Ahí miro, estoy justo abriendo el trabajo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que decir lo que se va a escribir no es escribir el objetivo, porque desarrollar, ya de por sí un informe es para desarrollar, es decir, ustedes dijeron de qué van a hablar, y eso está perfecto. Ahora, lo importante es qué van a hacer con eso de lo que van a hablar. Entonces, ¿qué es lo que les falta? Decir, bueno, esto se analizará en función de tal cosa. Ese es un objetivo. Se analizará tal cosa. Entonces, cuando ustedes dicen se desarrollará tal clase, está perfecto. Y en ese desarrollará la clase, ¿qué se va a hacer? Se observará el resultado obtenido. Se apreciará la incidencia de las clases virtuales en el desarrollo presencial. Profe, nosotros pusimos... Sí. Nosotros, yo estoy en el grupo con Juan también, y en la corrección, una vez que nos envió la retroalimentación, empezamos a corregir la introducción y pusimos el objetivo que tuvo cada clase, por ejemplo de gimnasia. La última era la familiarización con el rol hacia adelante, entre otros objetivos secundarios. ¿Eso está bien o no? Es que los objetivos de la clase no son los objetivos del informe. En todo caso, el objetivo del informe es analizar si se cumplieron los objetivos de la clase. Eso que tienen que escribir, si se cumplieron Nosotros por ahí los explicamos objetivos de la también. clase. Eso tiene No que sé estar si hicimos bien. Sí. Nosotros explicamos los temas que dimos en las clases y después en el desarrollo, todo esto en la introducción, ¿no? Y en el desarrollo vamos a explicar de qué forma, ¿no? Pues, experimentamos las técnicas, si a todos nos salió, cuál nos costó más y todo eso. Bueno, eso como objetivo es, se valorará el resultado obtenido. Así tiene que decir como objetivo. Pero lo que pusimos en la introducción es que no está mal tampoco. No, es que no está mal la introducción. Ahora De hecho, estamos estaba igual. bien, le faltaba esa parte. Acá le dejo otro objetivo, valorar el resultado obtenido. Entonces, ustedes al final de la introducción escriben, de acuerdo a estos temas presentados, se analizará si se cumplieron los objetivos de las clases valorando el resultado obtenido. Eso nomás le faltaba. Está. Al final de la Profe, introducción. Sí. Una pregunta. ¿En el desarrollo va desarrollo o un título? Pueden ir las dos cosas, ya les explico por qué. Porque el informe es, como es un texto formal, puede tener el título desarrollo, que es un título objetivo, es decir, puede tener ese título, pero también puede tener un título,
del trabajo final, es decir, ustedes pueden poner en el desarrollo informe de tal clase, informe o análisis del espacio presencial, porque ese es el título del trabajo. Entonces, si ustedes le ponen un título al trabajo, ese es el título que va en el desarrollo. Algunos le pusieron, en la carátula le pusieron informe introducción. Bueno, no se olviden de cambiar eso cuando entreguen ahora el desarrollo, porque ya la carátula no es de una introducción. Eso es otra cosa, profe, me quedó, ya surgió otra duda. ¿El desarrollo que tenemos que entregar hoy, lo enviamos junto con la introducción? ¿O es por Claro. separado? No, junto, es decir, a la introducción ustedes ya la corrigen, y en ese mismo trabajo le van agregando el desarrollo, o si lo quieren guardar con otro nombre, en otro archivo, pero sobre la introducción, sobre la carátula, le van cambiando la fecha nada más, y le agregan la introducción. Se puede entregar hasta mañana. Es decir, yo el fin de semana corrijo. Sí. Me olvidé de la... Sí, a continuación, en hoja aparte, acuérdense siempre en hoja aparte, y acuérdense de usar el salto de página, es decir, control enter, o insertar salto de página, porque si le escriben los enter, entonces eso se desconfigura de la computadora de uno a otro, o de la de ustedes a la mía, y después le quedan todos los títulos en la hoja anterior, y bueno, eso queda feo. Así que siempre con salto de página. Y además, si ustedes corrigen algo con salto de página, no les cambia, porque después siempre pasa que uno agrega una oración y ya todos los títulos se le desconfiguraron de más adelante. Bien, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? No. Bien, chicos, bueno, entonces si no hay más dudas pueden salir nomás. Yo ahora convierto el video y lo subo. Acuérdense que igual ustedes pueden escribir al correo, yo siempre respondo por ahí. Bien, chicos, bueno, que tengan buena semana y buen fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, profe. Chao, profe.